Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los equipos que peor han fichado en este mercado de fichaje. Quizás también lo podemos catalogar como los grandes perdedores. Y acá evidentemente no solamente importa lo que ficharon, sino también lo que perdieron. Equipos que en cuanto a sus aspiraciones han perdido varios jugadores importantes y que no los han sabido reemplazar. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios respecto a estos equipos, que otros creen que también han perdido más de lo que han ganado en este mercado, y que se suscriban activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Tienen obviamente todos los links en la descripción para que lo puedan hacer, y sin dar mucha más vuelta comenzamos hablando del primer equipo. El primer equipo del que voy a hablar está en Alemania, y es el Eintracht Frankfurt. Un equipo que hace un par de temporadas nos sorprendía a todos, logrando nada más y nada menos coronarse campeón de la UEFA Europa League. La pasada temporada terminaron séptimos, lo cual les da la posibilidad de jugar Conference League. Llegaron a jugar dos finales, la de la Supercopa donde perdieron frente al Real Madrid de Europa y también la Copa Alemana donde perdieron frente al Leipzig. Además, lograron llegar a octavos de Champions. La verdad, un equipo que había subido bastante la vara en cuanto a sus aspiraciones. En este mercado de fichajes perdieron a sus principales jugadores y principales goleadores. Kolo Muani, a cambio de 90 millones de euros, se fue al Paris Saint-Germain, había aportado 23 goles. Daichi Kamada se fue libre a la Lazio, 16 goles había aportado el japonés. Jesper Lindström había aportado 9 goles, se fue a cambio de 30 millones de euros al Napoli, y también perdieron jugadores como Djibril Sow, que se fue al Sevilla a cambio de 10 millones de euros, Evan Ndika, el central francés que se fue a la Roma en condición de libre, o también Rafael Santos Borré, que se fue a préstamo al Werder Bremen y había sido el delantero suplente que había tenido Kolo Muani. Dicho esto, la realidad es que no se reforzaron a la altura de las expectativas y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dinero que juntaron y lo que van a competir en esta temporada. Trajeron muchos jóvenes, jugadores como Fares Xavi, un extremo de 20 años que llegó desde el Toulouse a cambio de 10 millones de euros, William Pacho, el central ecuatoriano de 21 años que llegó desde Bélgica por 9 millones, Hugo Larsson, el volante de 19 años que llegó desde Suecia, del Malmo, a cambio de 9 millones de euros, tiene 19 años, o Nils Ensku, un lateral izquierdo de 23 años que llega desde el San Etienne a cambio de 7 millones y medio de euros, son las principales incorporaciones, pero sin duda son todos jugadores que se tienen que formar, que se tienen que adaptar y no van a poder cubrir ni mucho menos los huecos que dejan los jugadores que se fueron. Un Eintracht Frankfurt que en las primeras fechas ha enfrentado a algunos de los peores equipos y la verdad es que no ha sacado grandes resultados. Le ganó 1-0 al Darmstadt, reciente ascendido y último actualmente en la Bundesliga. Empató 1-1 con el Mainz, actualmente anteúltimo en la Bundesliga, y empató 1-1 con el Colonia, que se encuentra en el puesto 14 sobre 18. La verdad es que no le veo mucha temporada, un gran futuro a este equipo que hace un par de años veníamos viendo que estaba evolucionando. Nos vamos ahora a la Premier para hablar del Wolverhampton, un equipo que la pasada temporada, durante la primera mitad, estuvo casi siempre en zona de descenso. Mejoró su rendimiento en la segunda parte y logró terminar en el puesto 13 sin grandes problemas. Pierde varios jugadores importantes, Mateus Nunes que se fue al City, Rubén Neves que se fue al fútbol de Arabia, Nathan Collins que se fue al Brentford, Conor Coady, Raúl Jiménez, Joao Moutinho, Adama Traoré, Gonzalo Guedes, jugadores que estuvieron muchos años más allá de que quizás ya no eran tan importantes dentro del equipo, y la verdad es que no han traído grandes reemplazos. Jan Rignell Bellegarde, que llega desde el Racing de Estrasburgo, un volante francés de 25 años, Santi Bueno, el central uruguayo que llega desde el Girona a cambio de 12 millones de euros, Enzo González, una promesa del fútbol paraguayo que llega desde Libertad, la vuelta de Mac Doherty, que la verdad es que no ilusiona a nadie prácticamente, un jugador que no había jugado en el Atlético de Madrid, y además, justamente por los pocos refuerzos que trajeron, pierden a Julian Lopetegui, que había sido muy importante en el torneo pasado. Un equipo que, la verdad, viendo cómo se ha reforzado y lo que tiene toda la pinta que va a volver a pelear el descenso. Actualmente en la Premier ha ganado solamente un partido, ha perdido 3 y se encuentra en el puesto número 15. Nos vamos ahora para España, sin duda un lugar donde no han abundado los grandes refuerzos en este mercado, la Liga Española, y el Valencia no ha sido la excepción. Un equipo que la pasada temporada peleó el descenso, terminó en el puesto 16 salvándose en las últimas fechas, que perdió a algunos jugadores, pero la verdad es que no ha perdido grandes jugadores porque no tenía mucho para vender. Quizás Yunus Musa es el jugador más interesante que termina perdiendo y se va al Milan, pero que no incorporó prácticamente nada. Un equipo que viene a pelear el descenso con la historia que tiene el Valencia no incorporó nada, solamente gastó 5.250.000 euros. Sabemos toda la situación complicada que tiene desde lo económico el Valencia, pero igualmente
Es muy pobre la incorporación que ha hecho. Pepelu, que llega desde la segunda división, desde el Levante, es la mejor incorporación. Ha jugado de titular y lo ha hecho bien, sin duda el mejor refuerzo que ha incorporado Valencia. Y después se suman también los casos de Sergi Carlos, este extremo que llega desde el Brentford a cambio de 250.000 euros. Selin Amaya, que llega a préstamos del Valladolid, equipo que acaba de descender. O Roman Yaremchuk, este delantero ucraniano que llega a préstamo desde el Brujas, donde no le fue muy bien. Y son las únicas incorporaciones que ha tenido el Valencia, que hasta el momento ha acumulado 2 victorias, 2 derrotas. Y por ahora se encuentra en el puesto 11 en mitad de tabla. Habrá que ver con el correr de la temporada si no termina nuevamente en los puestos de abajo. Hablemos ahora de un equipo que hace una década era el gran dominador de su liga. Sin embargo, con la aparición del Paris Saint-Germain, el Olympique de Lyon perdió muchísimo protagonismo. Y este mercado de pases, la verdad, no hace pensar que pueda llegar a levantar su nivel. La pasada temporada terminó en la 7ª posición, fuera de toda posición de poder clasificar a una competición europea. Vendió a varios jugadores importantes, Bradley Barcola, que se fue al PSG a cambio de 45 millones de euros, Lukeba, que se fue a cambio de 30 millones de euros al fútbol alemán, jugadores como Malo Gusto, que terminó su préstamo y se fue al Chelsea, Aouar, que se fue a la Roma, Dembélé, o también otros futbolistas que decidieron irse al fútbol árabe, y no han tenido grandes incorporaciones. Clinton Mata, que llega desde Brujas, el lateral de 30 años, es probablemente la incorporación más cara que han hecho. Después sumó a Skelly Álvaro, un jugador que llega desde el Sochaux del fútbol francés en el ascenso a cambio de 4,5 millones de euros. Jugadores que vienen también desde el fútbol inglés, Diego Moreira a préstamo desde las inferiores del Chelsea, Caleta Carr desde el descendido Southampton, un buen refuerzo es cierto, llega a préstamo el croata, y también el caso de Maitland Niles, el futbolista del Arsenal que llega en condición de libre. Dicho esto, la verdad es que hasta el momento el Lyon tiene una temporada pésima, ha jugado 4 partidos donde empató 1 y perdió 3, ha marcado solamente 3 goles y ha recibido 10, lo que hasta el momento lo coloca en la última posición del fútbol francés. Otro equipo que con el correr de las temporadas sigue en caída libre para mí es la Juventus. Un equipo italiano que, recordemos, hasta hace no tantos años era el gran dominador del fútbol italiano y lo veíamos siempre competir en Champions, llegando inclusive a las finales, que en la temporada 22-23 terminó en 7ª posición y que no va a estar en Europa por una sanción que le impone la UEFA y que además en la Champions se fue rápidamente en la fase de grupos. No perdió muchos jugadores, algunos grandes quizás o referentes como Di María, Cuadrado o Bonucci, pero más allá de eso lo que más interesa para mí es lo poco que se ha reforzado. Solamente 2 jugadores nuevos se agregan al plantel. Timothy Weah, que llega desde el Lille a cambio de 11 millones de euros, que es cierto lo que dicen ustedes, que me comentaban en otro video, ya no es delantero, sino que es mucho más un interior por derecha, casi un carrilero, viene a ocupar el lugar de Cuadrado. Y Facundo González, este joven del Valencia que llega de cambio de 2 millones de euros y que ya se fue a préstamo a la Sampdoria porque evidentemente no iba a tener minutos. Es decir, el único jugador nuevo que tiene la Juve es Weah de cara a la próxima temporada. Comenzó con victorias frente al Udinese 3-0, al Empoli 2-0 y empate 1-1 con el Bolonia. 3 equipos que la verdad son mucho más de la parte inferior que de los equipos importantes que vas a enfrentar en Italia y por ahora está en tercer lugar. Veremos cuando se enfrente al Inter, al Milan y a la Roma cómo le va a esta Juve que para mí no va a tener una buena temporada. Otro equipo que sorprende y mucho porque venía gastando bastante dinero siempre y además reforzándose muy bien, pero que en este mercado no han gastado prácticamente nada, es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que viene como casi siempre de terminar tercero en la Liga, detrás del Real Madrid y del Barcelona, que a diferencia de otros años le fue mal en Champions, se fue en fase de grupos y además terminó última en su zona, y que salvo el caso de Yannick Ferreira Carrasco no ha perdido muchos jugadores. Sin embargo, no ha incorporado nada. El caso de Samu Omolodion, este delantero que llega desde Granada a cambio de 6 millones de euros y que ya marchó a préstamo al Alavés porque no iba a tener lugar. Javi Galán, este jugador del Celta, lateral izquierdo de 30 años que llega a cambio de 5 millones de euros, es la principal incorporación. Libres llegan, es cierto, Suyuncu y Azpilicueta, son los 3 jugadores que refuerzan la zona defensiva del equipo y los 3 principales jugadores que ha incorporado, porque no hay más, pero la verdad es que hasta el momento, por ejemplo en la goleada 7-0 frente al Rayo Vallecano, los 3 fueron suplentes. Es como se dice muchas veces, incorporó pero no se terminó reforzando, no mejoró el equipo el Cholo Simeone y realmente creo que con lo que tiene actualmente, más allá de que tiene un gran Antoine Griezmann que le está yendo muy bien, no creo que pueda aspirar a pelear más allá del tercer lugar en la Liga y en Champions probablemente se vuelva a ir como el año pasado o en fase de grupos o más tardar en los octavos.
Y por último, para finalizar, un equipo que sí gastó mucho dinero, incorporó muchos jugadores, pero que a mí personalmente no me terminan de convencer, es el Manchester United. El equipo de Ten Hag, que había tenido una muy buena mejora la temporada pasada, terminando tercero, clasificando a Champions en la Premier y siendo campeón de la Copa de la Liga. Limpió mucho el plantel, se fueron muchísimos jugadores que no tenían tantos minutos: Elanga, Dean Henderson, Fred, Alex Telles, Greenwood, Bailey, Phil Jones. Quizás la baja más sensible, la de De Gea, después de tantos años, terminan no teniéndolo en cuenta y no le renuevan el contrato, y trajo varios jugadores. Lo que pasa es que a mí particularmente no sé si son las mejores opciones para reforzar este United. Rasmus Højlund, este delantero danés de 20 años que llega a cambio de 75 millones de euros desde el Atalanta, viene una temporada en la cual jugó 34 partidos, marcó 10 goles, es mucho más por lo que proyecta, calculo yo, que por la actualidad. Habrá que ver cómo rinde, lo veo más como una apuesta que como una certeza, y es caro, 75 millones de euros. Mason Mount desde el Chelsea a cambio de 64 millones de euros, un jugador que no sé si va a encajar en el estilo de este Manchester United, en la forma de juego y en la formación que quiere tener Ten Hag, que en los primeros 2 partidos no tuvo grandes encuentros y que ya se ha lesionado. En el arco, con la salida de De Gea y de Dean Henderson, decide traer 2 porteros, André Onana a cambio de 52 millones de euros y Altin Bajirir, el turco que llega desde el Fenerbahce a cambio de 5 millones. La realidad, si me pones a comparar, no sé si ha mejorado en ese aspecto. Onana es caro, viene una temporada buena en el Inter, pero ha mostrado varias dudas en los primeros partidos con el United, y De Gea, más allá de errores que todos sabemos que tenía, siempre fue una garantía. Habrá que ver con el correr de la temporada cómo termina. Y 2 refuerzos que son muy difíciles de entender, pero bueno, serán para rellenar el plantel, como la llegada en condición de libre de Johnny Evans y el préstamo de Sergio Reguilón. La verdad es que no ha comenzado bien la temporada, comenzó ganándole 1-0 al Wolves y 3-2 al Nottingham Forest, pero los 2 equipos que se enfrentó al Big Six perdió en ambos encuentros, 2-0 frente al Tottenham y 3-1 frente al Arsenal, y tiene además una zona complicada en Champions con Bayern Múnich y Galatasaray, que todos sabemos lo que implica ir a jugar a Turquía. Así que veremos cómo funcionan unos refuerzos que para mí generan más dudas que certeza. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios respecto a estos 7 equipos que les mencioné y respecto a otros equipos que también creen que no se han reforzado bien o que han perdido mucho más de lo que han ganado en este mercado. Si quieren más videos de este estilo, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita y síganme en las redes sociales. Sin dar mucha más vuelta, los dejo y nos estamos viendo mañana en un próximo video.